Sobre eso nada más copiaron. O sea, ni siquiera hicieron lo de las señales de tránsito en sí, que se pedía. Y pues el resto, el 40% fue de la evaluación. Entonces, la infografía fue el 30%. El segundo trabajo fue el de señales de tránsito, fue el 30%. De hecho, los dos trabajos estaban muy sencillos. Y la evaluación final, que era el 40% para hacer un 100%. Ya le subí sus calificaciones, bueno, no sus calificaciones, ya le subí cuánto sacaron por cada trabajo y pues las observaciones pertinentes. Así que chequenla y lo que saquen de porcentaje de la evaluación del primer trabajo y del segundo trabajo, la sumatoria, pues esa sería su calificación. Evidentemente tienen un porcentaje, ¿no? O sea, recuerden que si tienen 55%, no sube a 6. Si tienen, digamos, si tuvieran 90, digamos, 86, así se sube a 9. Pero si tienen 85, no sube a 9. Tienen que tener eh, una cifra superior al 5, al punto 5, para subir al inmediato superior. Entonces, ya les evalué, ya les califiqué. De todos modos, al rato les voy a subir en un PDF la calificación para que la chequen y si tienen alguna duda, pues ya me preguntan. Pero de todos modos, antes de checar su calificación, antes de checar, antes de preguntar, verifiquen las observaciones que les hice. Con respecto a lo que les estaba manifestando del examen el día de mañana, ¿cómo es que lo quieren? Seguimos viendo, digamos, esto nos va a llevar como 2 días, un día, 2 días máximo. Y pues ya vamos a hacer una recapitulación de hecho, pues ya vimos el paritaje el dictamen de criminalística de campo, pero en materia de hechos de tránsito. Por eso es importante que tengan todo este conocimiento en general de, digamos, ahorita los señalamientos viales, pues porque cuando llega uno a un lugar de intervención, pues también busca los señalamientos, que si hay un límite de velocidad, pues también se toma fotografías y pues se hace la búsqueda de todos los indicios, de huellas de frenado, de huellas de arrastre, digamos de arrastre metálico, los cadáveres, en qué posición quedaron, los vehículos en qué posición, de hecho, y pues viendo en sí todas las características que presenta el vehículo, daños y todo, ya puede uno determinar. Recuerden que al principio les mostré un dictamen en el cual vimos claramente una motocicleta y un vehículo automotor, en el cual era claro que según los daños observados, pues la motocicleta era la que tenía la culpa. ¿Por qué? Porque el daño lo tenía en toda la parte frontal, no lo tenía en la parte trasera. O sea, era evidente que el vehículo no le pegó por la parte de atrás, sino que el impacto fue de frente entre los dos vehículos. Entonces, todo esto pues ya lo fuimos encaminando, ya fueron viendo los distintos tipos de lesiones también que puede ocasionar, las fases del atropellamiento. Y pues sería todo lo correspondiente al hecho de tránsito. Entonces, ¿cómo le hacemos? Continuamos con las clases de esta parte, que ya no es mucho, son los daños presentes en los vehículos, que son rayones, hundimientos, corrimientos, hundimiento y corrimiento, un corrimiento, los daños por cuerpo blando, daños por cuerpo blando. De hecho, esta fotografía yo las tomé y sí me gustan. ¿Por qué? Porque se muestra muy claramente cómo fue el atropellamiento con este vehículo. O sea, ¿dónde impactó? Impactó en esta zona. El individuo cayó sobre el cofre del vehículo, se estrelló
contra el parabrisas y pasó arriba del vehículo. Pasó arriba del vehículo y cayó sobre el vidrio trasero. Y si pueden observar, inclusive hay sangre en la parte de atrás, en la portezuela del equipaje. Entonces, sí, es lo que se busca. Digamos, si se dan cuenta, esas fotografías son tomadas al momento de nuestra intervención. O sea, no esperé al otro día para ver qué tenía, no. Al momento de que se llega a un lugar, se tiene que hacer la búsqueda de los indicios y pues tomarle la fotografía al vehículo desde diferentes ángulos. Ustedes van en tercero, sí, va en tercer semestre. Ya cuando vean fotografía forense, más adelante, van a ver cuál es la técnica que se utiliza, cuál es lo adecuado que se debe de realizar, que tiene que tomarse de lo general a lo particular, independientemente de cada caso, ya sea un atropellamiento, ya sea una criminalística, ya sea una fotografía de objetos, una fotografía de lesiones, todos tienen la misma secuencia, la misma característica correspondiente al método que se debe de utilizar al momento de realizar la fijación fotográfica. Entonces, ¿cómo lo hacemos, jóvenes? Pues lo que ustedes digan. Pues lo vemos si gustan y le postergamos la evaluación para más adelante. O ya quieren la evaluación mañana. Evidentemente, si hacemos la evaluación más adelante, pues ya incluiría esto también. Mande las diapositivas y el examen que sea de mañana mejor. Porque de hecho sí les voy a compartir esta información, pues al final de cuentas sí es importante que lo vean, pero ya es lo que quedaría, porque en realidad ya vimos pues los dictámenes, cómo es que están constituidos, y sí quería enviarle un dictamen de hechos de tránsito. Pero el dictamen de hechos de tránsito, le voy a ser sincero, no tiene, eh, no es tan complicado hacer un examen un dictamen de hechos de tránsito en comparación con hacer un dictamen de criminalística de campo en el cual haya sido un hecho de tránsito. Porque el de hechos de tránsito nada más se enfoca en los vehículos. En los vehículos y busca alguna huella de fricción, huella de frenado y pues el cuerpo. En cambio, ustedes pudieron ver en los distintos dictámenes que les mostré, como es en donde no estaban los vehículos. Sin embargo, pues busqué las huellas de frenado, los indicios que son principalmente las autopartes para ver que coincidan con los vehículos. En ese caso encontramos la placa, encontramos ya no estaba la motoneta, pero sí estaba lo que es el faro. Entonces, con eso nos dimos cuenta que también, independientemente que no estuvieran los vehículos, cuáles eran los vehículos involucrados, ¿no? Que era un vehículo normal, una camioneta, y en este caso una motoneta. Asimismo, pues, en el otro caso de hechos de tránsito en el que fue por la carretera costera, también, pues, se tuvo que buscar gran cantidad de indicios. En este caso, pues, igual la huella de fricción, la huella de frenado, porque sí había una huella de frenado, que era indicativo que dónde fue que los vio el vehículo, que alcanzó a captar que ya venía la moto de frente y vio el frenado. Entonces nosotros a partir de ahí, un poquito antes donde tomamos que fue donde el vehículo frenó, donde los alcanzó a ver, y podemos hacer pues discernir en base a todo lo observado qué fue lo que sucedió o lo más probable. Entonces, a ver, son 8:18. Entonces, se los dejo a su criterio. Pues vamos a ver ahorita esto, unos 20 minutos. Vamos a avanzar un poco. Si dicen que mañana quieren el examen, ya no les metería esto, no había problema.
Y de hecho, pues les grabaría la otra parte y se la subiría. Y también les mostraría un dictamen. Les voy a subir también un dictamen de hechos de tránsito para que vean que el dictamen de hechos de tránsito está bien sencillo en comparación con el de criminalística cuando hay un hecho de tránsito que mínimo son unas 15, 20 hojas, tamaño oficio. Entonces sí es mucho más complicado. Entonces, de todos modos, pónganse de acuerdo con su grupo, platíquenlo y ya me avisan en el transcurso antes de las 3 para que ya vaya preparando yo lo que es la evaluación, porque si me lleva tiempo subirla. Entonces, ahí me avisa y ya con qué es lo que quieren en realidad. Si quieren el examen o para mañana o lo quieren para pues cuando terminemos todo esto. Entonces, tenemos que los daños presentes en los vehículos involucrados, tenemos los fenómenos visibles en un vehículo, se conocen con huellas en el vehículo. Estos se dan de tipo mecánico o biológico y son necesarias para establecer la forma de ocurrencia del accidente. Para ello, acudimos al análisis de cada uno de sus variables según el tipo. Y pues aquí podemos ver un rayo. Estos son los denominados rayones, que son líneas básicamente perpendiculares al suelo. Paralelas, perdón, perpendicular sería así. Paralelas al suelo, que se ve la fricción e incluso ahí se puede observar en muchos casos, en este caso el intercambio de pintura. Si digamos el vehículo era rojo y pasó deslizándose sobre el otro vehículo, se va a apreciar pues el intercambio de pintura y ahí podemos aplicar pues en alguna conclusión futura el principio de intercambio, ¿no? En el cual hubo fricción de los dos vehículos y hubo un intercambio de pintura y digamos el pin de pintura roja le pasó pintura a este vehículo y este le pasó la pintura gris al otro vehículo. El otro vehículo también debió de haber llevado pintura gris, si ese fuera el caso, ¿no? Entonces, esto es con respecto a los daños presentes en los vehículos involucrados, que siempre, pues por lo regular, pues va a haber un rayón, va a haber un golpe. Tenemos lo que es el hundimiento y corrimiento. Es el daño producido por una colisión generando deformación de la lámina de la carrocería de forma cóncava. Y ahí podemos ver, pues, independientemente si vemos cuál es la diferencia entre un rayón es superficial, o sea, se va a ver encima y se va a ver las rayas, se va a ver que el cambio de pintura. En cambio, en el hundimiento y corrimiento, pues es que hay una deformación en sí de la parte o de la carrocería del vehículo. No únicamente se va a observar lo que es un rayón, sino que se va a observar un daño en realidad en el vehículo mucho más pronunciado, así como los podemos ver acá, que pues básicamente pues, es un hundimiento y corrimiento pues en este caso de la puerta, se observa, inclusive pues tiene, además de que tiene el rayón, porque el rayón en sí sí existe, tiene el hundimiento de la puerta, el hundimiento de esa pieza, y pues el corrimiento se refiere a cuando el choque es de frente y digamos se corren las piezas, digamos aquí el cofre está todo compactado, entonces hay un corrimiento en comparación con el hundimiento, que es como lo que dicen comúnmente que está apachado, que se apachó, así le dicen. Entonces, a eso se refiere el hundimiento y el corrimiento. El corrimiento es el movimiento de una pieza del vehículo ubicada en el lugar y que debido a un impacto cambia de posición, que es lo que yo les decía. Pues el corrimiento es ya la deformación permanente, básicamente,
la pieza del vehículo. En este caso, pues, el hundimiento, pues, solamente es cuando se genera cierta presión y se hunde. Sin embargo, el corrimiento ya existe básicamente una especie de formación tipo acordeón, en la cual ya la deformidad es muy pronunciada y se tendría, si en dado caso pidieran un avalúo de daños, se tendría que cambiar la pieza, no tendría una reparación que la deje íntegra. Porque de hecho también en el área de hechos de tránsito piden avalúos de daños. Los avalúos de daños, el perito tiene que determinar en base al libro azul. Existe un libro que depende del año del vehículo, depende del tipo de vehículo que sea, pues tiene cierto valor tanto el vehículo, y sobre ese valor se van generando pues los precios de las piezas. Pero inclusive las piezas se cotizan pues en el mercado normal, y si el valor de las piezas o de los daños eh, sobrepasa el 50% del valor del vehículo, se le da pérdida total. La pérdida total, pues quiere decir que se va a pagar el vehículo completamente. Si alguno de los dos involucrados, si fueran dos vehículos, tuviera la culpabilidad, se pueda determinar la culpabilidad de quién y que tiene que pagar, entonces en este caso, si ya se le da pérdida total, tiene que pagar la totalidad del valor del vehículo. Pero lo que les estoy diciendo es sobre el precio del vehículo en el libro azul. Existe, que es como un documento, básicamente un libro, en el cual viene el valor pasado de los precios de los vehículos, dependiendo del año, dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo de características específicas, porque no va a ser lo mismo que el individuo quiera, bueno, mi vehículo es 2000, no sé, uno es 2008, pero quiero que me lo pagues como yo lo pagué en esa época. Evidentemente no se puede. Tiene una tasa de depreciación los vehículos. Entonces, para eso sirve el libro azul, para determinar esa tasa de depreciación. Y principalmente cuando se hace un avalúo de daños, lo que se trata es de incluir tanto la pieza que se tiene que cambiar, si es que se tiene que cambiar, si en dado caso la pieza tiene arreglo y se puede llevar con básicamente un ojalatero, pues también es viable, ¿no? Para no hacer el gasto completo de la pieza. Pero mientras la pieza ya no tenga arreglo, se tiene que hacer el cambio total de dicha área, de dicha pieza del vehículo. Y pues se va sumando todos los daños que ésta presenta. Y si en dado caso el valor que se determina sobrepasa el 50% del vehículo, los daños sobrepasan el 50%, entonces se le da o se le declara pérdida total para que se pague la totalidad del valor del vehículo. De hecho, no me metí tanto en eso porque en realidad no tiene gran ciencia hacer un avalúo de daños. Inclusive nosotros también como peritos de la fiscalía, a veces, no sé si se han dado cuenta, no, es que me llegaron a apedrear mi casa, pero tal persona fue. ¿Y qué le pasó? Bueno, pues me rompieron el vidrio, me dañaron la puerta, me hicieron esto, y uno tiene que determinar el valor de los daños que presenta pues en su domicilio la persona. ¿Para qué? Para que la persona o el imputado pague dichos daños y se llegue a un acuerdo y ahí se termine el pleito. Entonces, nosotros hacemos avalúos de diferente índole.
y todos son iguales. Todos lo que se tiene que hacer es pues buscar el precio en el mercado. Lo único diferente en comparación con los demás avalúos de, digamos que un avalúo de vehículo contra un avalúo de daños de algún domicilio o de alguna pieza, digamos, recientemente me llegó un individuo que vendía tortas y llegaron a hacerle escándalo unas personas que estaban tomadas, pelearon con el tortero y les aventaron unas piedras, los detuvieron. Era un simple refrigerador que le habían quebrado el vidrio. Sin embargo, tuve que hacer la investigación correspondiente de cuánto valía el vidrio de ese refrigerador. Pero esa era de esos refrigeradores de la Coca-Cola. Y yo no sabía que esos refrigeradores tienen doble vidrio. En la puerta tienen un doble vidrio y en medio tienen un gas neón. No, ese no creo. Y ese gas sirve como medio para que no traspase el calor hacia el interior. Entonces, eso va incrementando el precio del vidrio, ¿no? Si fuera nada más el vidrio, ponerlo y ya, no, pero en este caso era un doble vidrio y en la parte de en medio tenía ese gas y también se tiene que investigar cuánto es lo correspondiente, pues, al técnico que va a arreglarlo, ¿no? Se hace, pues, el precio general de, pues, las piezas, lo que tiene y, pues, del arreglo. Entonces, todo eso es con respecto a los avalúos. Y como les digo, los avalúos, aunque sean de distinto tipo, tienen la misma característica, que se busca el precio de las piezas y pues se hace la sumatoria y al final de cuentas pues también se le añade pues la mano de obra. Siempre se hace un aproximado. Ya si el individuo, el imputado que tiene que pagar dice que no está de acuerdo, pues puede sugerir o pedir que se haga otro dictamen pericial de avalúo, pero con otro perito aparte que él tiene que pagar por aparte, porque se ha ocurrido. Entonces, este es con respecto al área de avalúo de daños, pero como les digo, de un vehículo, pero no tiene gran ciencia, sino lo que se tiene que hacer es buscar y señalar siempre, no, pues se estrelló la llanta se reventó, pues, el precio de la llanta, tal, se checa qué tipo de llanta es, qué marca, porque se va a sustituir por una similar. No voy a pedir la Michelin, la más cara, sino que se tiene que buscar las características de las piezas que tiene el vehículo en ese momento. Entonces, esto es con respecto a pues, los rayones, el hundimiento y el corrimiento. Aquí podemos ver, en este caso, pues independientemente de que presente daños el vehículo, en este caso, pues esta persona era el imputado y yo considero que ya no, ya no iba a arreglar el vehículo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí había una persona muerta y pues yo creo que iba a utilizar su seguro para muerte de terceros. Entonces no creo que haya arreglado el carro. En este caso podemos ver claramente los daños por cuerpo blando. ¿Qué son los daños por cuerpo blando? Se le denomina así a los daños que presenta un vehículo cuando éste colisiona contra un peatón, cuyas características serán únicamente hundimiento en forma roma. ¿Y a qué nos referimos en forma roma? ¿Alguien sabe a qué se refiere en forma roma? Jóvenes, ¿alguien que sepa? Es importante que sepan todas esas terminologías. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces nos toca hacer identificación de objeto. Identificación de objeto
digamos que nos traen un arma blanca, un agente vulnerante del tipo arma blanca, un cuchillo o un machete. Y nosotros tenemos que describir de manera específica dicho, dicho objeto. Y a nosotros nos vienen a solicitar, se llaman identificación de objeto, y te presentan el objeto, indicio tal, y te ponen una descripción, que la descripción que te ponen es la descripción que hace el policía, y el policía va a decir un cuchillo cebollero, o un cuchillo con mango de madera. Así nomás lo va a describir. En cambio, no. En cambio, nosotros, como somos la parte científica, somos los individuos que debemos de ser objetivos, nosotros tenemos que describir de manera más específica qué tipo de objeto es. Por eso es que nos mandan a hacer la descripción del objeto. Entonces nosotros tenemos que decir, no, pues es un arma blanca, en este caso, entre paréntesis, un cuchillo, el cual cuenta con mango de madera, sujeto por 3 remaches a una hoja metálica blanca, la cual tiene filo en uno de sus bordes o en ambos bordes, y puede ser en punta roma o en punta aguda. Roma quiere decir que no tiene punta, que tiene nada más la forma que es básicamente plana o deformada. Que básicamente la Roma es que Romo o Roma es que no tiene punta aguda. La punta aguda, pues es, la mayoría de los cuchillos tiene punta aguda, pero sí me ha tocado ver los cuales no tienen punta aguda, sino que tienen punta Roma. Entonces, ahí es donde entra la parte de la descripción que yo les decía. Entonces, ustedes deben de conocer toda esa terminología para que al momento de que tengan o requieran aplicarla, pues puedan aplicarla. Entonces, en este caso que dice que cuyas características serán únicamente hundimiento en forma Roma. Entonces, no va a haber ninguna punta acá, no va a haber así como algo con filo, la punta de un cuchillo. Eso se refiere a una punta aguda. La forma Roma es que no tiene nada que sea filoso, que tenga punta. Por eso se ve la forma o deformación así. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo el individuo, pues al momento de que lo atropelló al transeúnte, pues cayó sobre el cofre directamente. Es lo que les decía, si se dan cuenta, inclusive aquí el parachoques está fisurado. ¿Por qué? Porque al momento, lo más probable es que sí lo haya visto. Esta fue igual en la carretera costera, fue a la altura de, les voy a decir por dónde fue este atropellamiento. Fue a la altura de, donde está el puente de Libramiento. Sobre la carretera costera que va a Huixla, sobre el puente que se puede meter uno al libramiento o puede salir uno del libramiento. Entonces, a esa altura fue. Y de hecho, el vehículo venía en la otra vía. O sea, esta es el vehículo iba de Tapachula hacia Huixla. Lo que logran observar aquí atrás, si lo pueden observar, es el camellón. Lo que pueden observar aquí atrás es el camellón, y el vehículo venía del otro lado del camellón en dirección de Tapachula, que está acá, digamos que sería acá atrás, en dirección hacia Huixla. De hecho, ahí lo más cercano, la población más cercana es Viva México. Tenemos Tapachula en dirección. Al momento de que atropelló al individuo, perdía el control y se subió al camellón. No sé cómo no quedó en el camellón, porque el camellón, si recuerdan, en esa área, en esa zona, tiene como una forma de triángulos, sino que
quebró todos los triángulos y, si se dan cuenta, quedó de este lado de la carretera, inclusive cruzó todo lo que es la vía de tránsito de ambos lados y quedó al otro lado de la carretera. Entonces tenemos ahí, continuamos con los daños por cuerpo blando. En la mayor parte de los casos, estas deformaciones presentarán manchas de sangre, tejidos adiposos, fragmentos de fibra textil, cabellos, etc. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo es un daño por cuerpo blando, principalmente en el vehículo, ¿qué es lo que va a sufrir? Pues fisuras, va a subir deformación, en este caso del cofre, va a sufrir lo que es la fractura, el estrellamiento de algún vidrio, o inclusive pues la falta de una pieza, principalmente porque en ocasiones no logra subir el individuo. Porque, como les digo, depende del tipo de vehículo. Este es un vehículo pequeño que tiene el frente bajo. Entonces, lo que tiende a hacer al momento, que ya los vimos en las diapositivas, al momento de realizar el frenado, ¿qué es lo que tiende a hacer el vehículo? La parte frontal tiende a bajar. ¿Por qué? Por el mismo frenado, baja la parte frontal y golpea al individuo a la altura de las piernas y los muslos, lo que hace que golpee sobre el cofre y suba al parabrisas. Si fuera un vehículo más grande, digamos una camioneta, otro tipo de vehículo de grandes dimensiones, el que tiene el frente mucho más alto, lo que tienden a hacer ese tipo de vehículos es a aventar al individuo o a aventar al peatón hacia la parte frontal. No lo suben. ¿Por qué? Porque el centro de masa del individuo está en la parte central. Entonces, lo que tiende a hacer es a aventarlo hacia el frente y arrollarlo, pasarle encima. Entonces, sí hay un atropellamiento. Asimismo, como lo manifiesta ahí, siempre pues hay que buscar en los daños del vehículo, qué es lo que presenta en realidad esos daños. O sea, si en realidad puede haber, en este caso sí logramos alcanzar, ver pues sangre, ¿no? Tejido sanguíneo, pero en ocasiones pues se va a ver el intercambio de pues lo que puede ser tejido adiposo, algún fragmento de tela que fue arrancado al momento, pelos o fibras también se pueden encontrar y se puede hacer el levantamiento si gustan, si quieren. En este caso, pues, estaba el atropellado, estaba el vehículo ahí en el mismo lugar y no podía ser movido, entonces no era necesario que tomáramos en realidad ese tipo de muestras, pero ese tipo de muestras se toma en dado caso de que el individuo ya no quiera, se dé a la fuga y posteriormente se encuentra el vehículo. En este caso, porque el vehículo estaba directamente en el lugar, pues se vincula directamente. Pero si en dado caso no está en el lugar y el vehículo lo encuentran abandonado kilómetros adelante, pues lo más probable es que sea, pero recuerden que somos la parte científica y se tiene que tomar las muestras necesarias para llevarlas a los laboratorios a que verifiquen si es o no es el vehículo con el que atropellaron al individuo. Bueno, ya me queda menos de un minuto. Se va a cerrar la sesión. Nos veríamos el día de mañana en dado caso de que no sea el examen. Ya ustedes, les digo, antes de las